es más fácil verlo con la imagen de las valvas que de la cámara. Y en su pared medial encontramos el tabique interventricular y los músculos papilares septales. Aquí más o menos ya podemos observarlos, ¿no? Músculo papilar anterior, tenemos un músculo papilar también septal. Ambas paredes del ventrículo vamos a encontrar la cresta supraventricular de His o de Spoilón, que va a estar más o menos en esta parte de aquí. Esta cresta supraventricular o de His permite el paso del haz de His, que vamos a hablarlo también un poquito más adelante en el sistema de conducción cardíaco. En su pared inferior igualmente observamos los relieves y protrusiones propias de los músculos papilares posteriores, agrupándose en un músculo que va a estar ligado a las cuerdas tendinosas. Entonces tenemos músculo septal, músculos papilares anteriores y músculos papilares posteriores. En lo que a la base de los ventrículos se refiere, es lo que observamos aquí. Este es un corazón provisto de aurículas. Si yo les pregunto, ¿qué ventrículo es este? ¿Cómo podríamos saber cuál es? Es el ventrículo derecho porque ahí se ve la válvula tricúspide, ¿no? No, pero el que estoy circulando ahorita. Es la válvula mitral, ¿no? Esta es la válvula mitral. ¿Significa que este ventrículo cuál es? El izquierdo. El derecho, ¿no? El derecho. Es el izquierdo porque la válvula mitral separa las cavidades izquierdas, donde encontramos una valva anterior o mayor y una valva posterior o menor. Y en el ventrículo derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene 3 valvas, ¿sí? Tenemos una valva septal. ¿Por qué septal? Porque su base está orientada al septum o tabique interventricular. Una anterior, que está en posición anterior, de ahí el nombre, y una posterior. Vamos a encontrar además el orificio del tronco pulmonar, igualmente estas dos van a tener 3 valvas. 2 posteriores y una anterior, y en el caso de la aorta tenemos 2 anteriores y una posterior. ¿Cómo yo puedo saber cuál es cuál? Aorta inicia con A de anterior, significa que es la que tiene 2 valvas anteriores y únicamente una posterior. Y pulmonar empieza con P de posterior, significa que tengo 2 valvas posteriores y únicamente una valva anterior. Es la manera más sencilla de acordarnos y únicamente viendo las valvas saber cuál es cuál. Entonces, si hay 2 anteriores y una posterior, esta, ¿qué desembocadura sería? Aórtica. Aórtica. Y en esta que encontramos 2 valvas posteriores y una anterior, Pulmonar. 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 Si no se acuerdan también con esto y nada más quieren saberlo rápido, recuerden que pulmonar, P aparte de posterior es de periférica. ¿Cuál de estas dos es más periférica? La pulmonar. La pulmonar. Entonces, como esta tiende a estar más a la periferia, yo ya con eso rápido sé que es la desembocadura del tronco pulmonar. Bueno, más que desembocadura es el orificio del tronco pulmonar. Ahora, en el corazón izquierdo vamos a encontrar igualmente sus 2 cámaras, su aurícula y su ventrículo. Hablando inicialmente de la aurícula izquierda, en su pared posterior vamos a tener el surco, la llegada de las 4 venas pulmonares, que son estas de aquí. Como característica importante de las venas pulmonares, vamos a decir que en la vida ya adulta son las únicas venas que van a transportar sangre oxigenada. De ahí en fuera, todas las venas cargan
sangre desoxigenada, siendo las arterias las que no. Y caso contrario entonces con la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar. Si estamos hablando que aquí las venas las traen oxigenada, ¿cómo es la sangre de las arterias? Desoxigenado. Sin oxigenar. Desoxigenada. En su pared superior vamos a encontrar al tronco de la arteria pulmonar con sus desembocaduras a las arterias pulmonares derecha e izquierda y la separación en la que ésta se imprime del seno transverso del pericardio, que aquí pues no lo vamos a observar porque el pericardio está abierto aquí. En lo que respecta a su pared inferior, vamos a encontrar la región del orificio aurículo-ventricular, que corresponde a qué válvula. Mitral, creo. Mitral. Sí, mitral. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que si nos acordamos del nombre de las valvas voy a saber cómo se llaman los músculos papilares? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama este músculo papilar? ¿Mitral anterior? Sí, mitral. Como no está en una situación de la válvula, únicamente vamos a denominarlo músculo papilar y de acuerdo a su situación o a qué valva va. Entonces, este es músculo papilar anterior y este músculo papilar posterior. En su pared anterior vamos a encontrar entonces el orificio de la válvula aurículo-ventricular izquierda o válvula mitral. La de orejuela izquierda, apreciada aquí en el corte, ya comentamos que esta se va a estar aplicando sobre qué vaso. ¿A cuál de los grandes vasos está abrazando la orejuela izquierda? La pulmonar. Hablando del ventrículo, las inserciones de los músculos papilares anteriores y posteriores, que ahorita ya lo vimos, anteriores, posteriores, a las cuales se anclan las cuerdas tendinosas para las valvas. En su pared medial vamos a encontrar el tabique. No sé quién tenga su micrófono, pero trae conectadas bocinas y está haciendo eco. Creo que ya, sí ya. Entonces, en el espacio que está limitado por los músculos papilares posterior y anterior, vamos a encontrar la superficie interventricular, en donde vamos a encontrar la porción izquierda del tabique interventricular. Igualmente en su base, esto ya lo comentamos, el orificio para la arteria aorta, vamos a encontrar el orificio o tabique aurículo-ventricular con el anillo fibroso de la mitral y las valvas, y los trígonos o triángulos fibrosos que se forman entre los espacios de los anillos fibrosos auriculoventriculares de las válvulas y más en concreto el orificio para la arteria aorta. Son estos trígonos de aquí, estos triángulos fibrosos. En este lado no se observa tanto, pero también puede haberlos. Ya hablamos aquí hace un ratito de las valvas que tiene la mitral, la anterior o mayor y la posterior o menor. Y en lo que hay que fijarnos un poquito más es en esto de aquí. Quedamos que los grandes vasos tienen las orejuelas, que es un mecanismo adicional que favorece que se queden ahí. Lo que también va a ayudar aquí en el caso de las aurículo-ventriculares son estos anillos fibrosos, que proveen de mayor fuerza a la inserción de estas valvas y evitan que protruyan de más, que se debiliten o que se separen. Sin embargo, existen condiciones patológicas en los que el tono de ese tejido fibroso se ve desfavorecido y retraen a una de las valvas, produciendo que no haya un cierre adecuado, a lo cual vamos a llamarle insuficiencia, es decir,
sí cierran, pero lo hacen de manera insuficiente. No hay un cierre completo. Eso es insuficiencia. Cuando es todo lo contrario, y más que una retracción, hay una compresión, las valvas no cambian su longitud, entonces cierran con más fuerza. A eso se le va a denominar estenosis. Y pues aquí observamos en un corte las valvas. El orificio de la aorta, que ya quedamos que es más central. A estas dos en su conjunto les podemos llamar también valvas semilunares, tanto para la pulmonar como la aórtica. Entre estas podemos encontrar nódulos pequeños aquí en las puntas, que son los cuerpos de Arancio, y los senos aórticos o senos de Valsalva. Esto ya lo hablamos al inicio de la plática. Tenemos sus constituciones que van desde lo más superficial con el epicardio a una parte central o bordeada que es el miocardio, revestida por dentro de manera profunda por el endocardio. Ahora las zonas conjuntivas, que son las zonas de fijación, los trígonos derecho e izquierdo, que es lo que les expliqué hace unos momentos, son estas superficies donde confluyen los anillos fibrosos con la delimitación propia que existe en el orificio para la arteria aorta, que tienen también unas funciones importantes para favorecer la fuerza. A ver, espérenme. Ahí está. Para favorecer la fuerza y la resistencia que tienen estas válvulas. Son formaciones conjuntivas. ¿Qué hay que resaltar con esto? Con formaciones conjuntivas. Que todos aquellos procesos que afecten al tejido conjuntivo pueden producir nodulaciones en estos tejidos porque tienen esta misma característica a nivel microscópico. ¿Dónde podemos encontrar eso? Existen nódulos reumatoideos. En artritis reumatoide puede haber estas nodulaciones porque sigue siendo una enfermedad que afecta el tejido conjuntivo. En el lupus, en la fiebre reumática, de hecho el doctor Ignacio Chávez hizo un estudio retrospectivo en ese sentido el siglo anterior, donde encontró que pacientes que durante su infancia tuvieron cuadros de faringoamigdalitis secundaria, infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A, desarrollaban un proceso denominado fiebre reumática y que aproximadamente desde los 9, era menos el rango. A ver, espérenme. Desde los 9 hasta los 12 años posteriores a estos cuadros, siempre y cuando fueran en repetición, encontraban afecciones por la presencia de nódulos, produciendo esto alteraciones en la función de las válvulas. Estos nódulos producían procesos estenóticos al estar rechazando los anillos fibrosos hacia adelante, o bien todo lo contrario, insuficiencias al estar rechazándolos hacia atrás. Tenemos ahí. Acá. Tenemos el tendón del infundíbulo, es un pequeño engrosamiento que se da al final o en el borde de las válvulas de cada una de estas. Estos de aquí son esos tendones pequeños que existen en las valvas. Ahora, el músculo miocárdico. Este es más voluminoso en los ventrículos y entre ambos es más voluminoso aún en el lado izquierdo porque es el que requiere vencer una presión mayor para poder ejercer o eyectar fuera la sangre. Los conceptos en esto no se han actualizado mucho, pero hablamos que la presión a vencer es 120 milímetros de mercurio. Esto no es del todo cierto y no es uniforme
en todas las personas. De hecho, desde 2017, la American Heart Association, junto con el American College of Cardiologists, ya no considera como una medida de tensión arterial o presión arterial normal el famoso 120/80, sino que tiene que ser menor a esto. Significa que la presión que vence la compresión del músculo cardíaco del ventrículo izquierdo no es la que creíamos que tiene que ser de manera estricta esto, sino que es un parámetro intermedio, digámoslo así, pero es la fuerza que debemos vencer. De ahí que se llama esa primera presión sistólica. Es la presión que la sístole del ventrículo izquierdo debe superar para permitir la apertura de las valvas, o en este caso de las semilunares completas del orificio de la arteria aorta. Tiene fibras que son superficiales, dispuestas en forma de abanico y que discurren en la misma morfología que tiene el corazón, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, siempre en dirección al ápice cardíaco, y discurren en una forma, ya quedamos, de abanico. Esta disposición que tiene es lo que permite que el corazón se mueva como si se estuviera torciendo. Más adelante tengo un GIF donde se observa. Además, existen fibras propias en un plano medio que van en una disposición circular, que esta disposición circular ante su contracción acorta el volumen que tiene ese círculo y es lo que permite la compresión de la cámara como tal. Y en un plano más profundo, los músculos papilares, que tienen una función de tensión, jalan o en su contracción jalan las cuerdas tendinosas, permitiendo que éstas regresen. En cuanto a las aurículas, son fibras anulares